Vamos a iniciar con algunas recomendaciones para la construcción del formato de toneladas aprovechadas. Recordemos que lo primero que debemos consultar es la resolución 37055, que nos dice cuáles son los campos necesarios y el formato que debe contener cada uno de ellos. Como vemos en este caso, necesitamos 16 columnas y enseguida nos dice cuáles son los formatos. En el caso de la fecha, los códigos para el tipo de identificación y demás. Aquí ya lo tenemos construido y agregamos una nota en las columnas que tienen algún formato especial. Por ejemplo, la fecha, que siempre debe ir con guión, los 2 números del día, el mes y los 4 números del año. La respuesta de sí o no a si el material fue vendido, el origen de los residuos. Nuevamente hay una recomendación para agregar las toneladas aprovechadas, y es que mientras estemos construyendo el formato, agreguemos una columna que sea en kilos, ya que casi todas las facturas o materiales las vendemos en kilos. Entonces, para hacer que el Excel realice la división automáticamente. Esto es a consideración como lo manejo. Es una recomendación para evitar errores, y generalmente cuando hacemos la división manualmente podemos equivocarnos. Algo adicional que hay que tener en cuenta es que por el número de factura habrá tantas líneas, es decir, tantas filas, como número de materiales contenga la factura. Como en este caso, la factura número 31 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas, porque tenemos 8 tipos de materiales. Aunque el número del tipo de material es el mismo, en la factura hay 8 guiones. Vamos a revisar cuál es el número de este tipo de material. El 399 es otros plásticos, pero como sabemos podemos tener plástico limpio, sucio, revuelto, entonces no importa que sea el mismo código de material, pero si está escrito 8 veces en la factura, ese es el número de líneas que deberá tener. Por eso vemos que se repiten algunos números de factura, así como puede haber otros, por ejemplo el 32, que tiene un solo tipo de material. Si queremos o no conocemos el número del tipo de material, debemos saber que existe este listado de materiales de la superintendencia, que está construido por tipo de familia y material. ¿Dónde lo podemos conseguir? Ingresando a la plataforma del SUI o a la página. No hay necesidad de ingresar con usuario y contraseña. Lo que hacemos es en la pantalla principal bajar hasta la sección que dice normativa. Le damos consultar en ver toda la normativa. Y aquí aproximadamente, igual hay que buscarlo, pero por ahora está en la página 4. Y buscamos la resolución, está junto con la resolución que nombramos, 37055. Aquí le damos clic y está nuestra lista de materiales. De igual forma podemos consultarlo periódicamente en el caso de que la superintendencia llegue a agregar algún material. Como podemos ver en el caso del PET, hay un solo código para el PET, así exista PET verde, transparente, ámbar, siempre va a ir el mismo código porque no existe otro tipo de PET. Ese no sería otro plástico, sino sería PET. Por eso se nos puede presentar el caso de que en una factura tengamos los PET transparente, PET verde y PET ámbar. Entonces vamos a tener 3 líneas con el mismo tipo de código de tipo de material, que sería el 303. Ahora, regresando a nuestro formato, algo que también debemos tener en cuenta es que este es el más largo por ahora, y como podemos ver va a tener muchas filas porque son la acumulación de todas las facturas del mes. Recordemos que se debe construir un archivo por cada mes, es decir, en este caso es el formato para toneladas aprovechadas del mes de noviembre, en diciembre será otro formato y así. Vamos a ver
algo antes de hacer el cargue de este formato, y es que vamos a tener dos tipos de validación. Esto para este formato y para todos. Sino que en este caso, como tenemos tantas columnas y datos, se hace un poco más complejo. Yo lo llamo que hay una validación de forma y otra de fondo. Entonces, ¿a qué me refiero? Con el validador SUI, es decir, con el programa que debemos descargar a nuestro computador y validar, que ya lo vamos a hacer, tenemos una validación de forma. Es decir, este validador nos mira nuestro formato de celdas, es decir, lo que veíamos, que el formato de fecha sea con guión, que tenga los 2 números del día, los 4 números del año. Mira que las celdas no tengamos celdas vacías, que tengan todos los datos, que si el número del código de material son 3 dígitos, que haya 3 dígitos en todas las filas, que el número de columnas sean las 16 que nos pide la resolución, pero no nos miran las cosas de fondo, que ya la plataforma SUI, cuando subimos el formato validado, sí hace esas validaciones, es decir, que la suma del IVA y del subtotal corresponda al valor que hemos colocado en el total, que el NIT del comprador que asignamos sí exista, ya que esto lo cruza con una base de datos de la DIAN, que la fecha de carga corresponda, es decir, si estamos diciendo que vamos a cargar un formato de noviembre, en el campo de noviembre no tengamos fechas de otro mes, y que los códigos de materiales sí existen, es decir, no, un número que esté por fuera de esa lista no lo va a admitir, pero estas cosas de acá de fondo, como les llamo yo, no se validan en el primer validador. Es decir, que si tenemos alguno de estos errores, este validador no los va a detectar y nos va a pasar el formato tal cual. Nos va a decir que está bien y nos va a dejar subirlo, pero cuando lleguemos a la plataforma vamos a presentar el error. ¿Cuál es el inconveniente acá? Pues básicamente el tiempo que gastemos en esto. Ya vamos a ver, vamos a hacer la validación de este formato. Intencionalmente tiene algunos errores de fondo, que les decía, para que cuando lo carguemos a la plataforma SUI nos genera algunos errores, pero en este validador nos deja pasar. Entonces vamos a ver. Entonces, como hemos visto, lo primero que debemos hacer es guardarlo en formato CSV. Si deseamos continuar con el formato, sí. Ahora abrimos el validador y vamos a validar. Recuerden seleccionar el tipo de formato de toneladas aprovechadas para que la validación salga correctamente. Ahora damos a validar. Aquí dice que se encontraron algunos errores, entonces vamos a ver cuáles son los errores. Con esto vamos a ver otra diferencia entre esta validación de forma y la de fondo de la plataforma. Entonces aquí nos dice exactamente cuál es la ubicación del error, ¿cierto? Línea 82, columna 6. Entonces dice el campo no cumple con la validación de cálculo. Entonces vamos a revisar. Columna fila 82. Miren que aquí la fila 82 viene siendo la 6. Y columna 6, 1, 2, 3. Aquí el error es que, como es el tipo de identificación es 2, esta columna debe ir vacía, no con 0 sino vacía. Entonces le damos guardar y nuevamente validamos. Aquí ya todo está bien, le vamos a guardar. Sé que por orden y por facilidad esté todo siempre en la misma carpeta. Y guardamos el código de validación. Este paso de guardar
la clave en el bloc de notas no es obligatoria, es más por orden y por evitar volver a repetir los procesos. Pues ahora sí debemos ingresar a la plataforma del SUI. Ahora ingresamos, buscamos el formato. Entonces la ruta es aseo, tarifario, cargue masivo, un plan de carga e información general. Como vamos a cargar noviembre de 2017, entonces corresponde al mes 11. Nuevamente lo primero que debemos hacer es ingresar a los datos de envío. Al ingresar a la sección de datos de envío, diligenciamos los datos que nos pide y damos clic en registrar. Ahora debemos dar clic en volver. Al dar clic en volver, debemos ver esta pantalla y nos dirigimos a relacionar archivo. Aquí nos solicita la clave de nuestro validador. Que la tenemos copiada en el bloc de notas. Le damos cargar archivo. Ahora buscamos nuestro archivo tipo SUI. Recuerden que debemos dar clic en todos los archivos para que nos aparezcan. Y cargamos tipo SUI. Cargar archivo y esperamos un poco. Ya hemos cargado el archivo, tenemos el estado recibido y nos dirigimos al consolidado parcial. En este caso el consolidado parcial se puede relacionar con validar, porque es el que nos va a mostrar si todo está bien o no. Y como vemos acá, les había dicho, nos dice error validando el archivo, por favor revisar el log de carga, y nos dice cuántos errores tenemos. Entonces nos vamos a dirigir al log de carga. Vamos a volver y revisamos acá, log de carga. Entonces vamos a ver una diferencia. Con el programa del validador nos va a decir exactamente cuál es la línea y la columna que tiene el error. Aquí nos dice cuál es el tipo de error. ¿Cuál es? Pero no debemos buscarlo, no nos dice exactamente dónde está. Entonces vamos a ver el primer error. Dice error de validación, la fecha de expedición. Entonces mira lo que les decía. El primer validador nos verificó que el formato esté bien. Día, mes, año, pero no mira que las fechas correspondan al periodo de carga, es decir, a noviembre. Aquí tenemos el 14 de octubre, por eso no lo permite. El siguiente error corresponde a la misma. Tenemos el mes de octubre. Lo siguiente que vamos a ver dice dígito de verificación del NID. Esta parte es bien importante. En algunos casos, como ya tenemos confianza con el comprador, le solicitamos el número del NID, pero no lo verificamos con el root. Entonces puede que la persona se equivoque en el nombre, lo hayamos anotado mal. Entonces, para evitar el trámite de solicitar el root, aunque sería lo más conveniente para tener los datos muy seguros, vamos a ver cómo lo podemos consultar en la DIAN, ya que podemos consultar el dígito de verificación, siempre y cuando estos primeros números estén bien. Entonces ya vamos a mirar a qué me refiero. Y el siguiente código es el tipo de material. Dice el 311 no existe. Como les decía al comienzo, él mira que los códigos de tipo de material que asignemos sí correspondan a los que existen en la lista, pero el primer validador solo mira que tenga los 3 dígitos que debe tener. Y por último, el otro error que nombraba es que el subtotal y el IVA no es igual al campo del total. Entonces vamos a revisar uno por uno. Esto es de paciencia, puede ser que estos errores aparezcan al inicio o finalmente siempre porque es un archivo muy largo. Entonces vamos a revisar primero las fechas de factura. Entonces, ¿cuál es una forma fácil de detectar esos errores antes de realizar la primera validación? Es creando filtros. ¿Por qué? Porque aquí al filtrar las fechas podemos ver que existen 2 meses. Entonces nos vamos a dirigir a los que están en octubre, que son los que debemos corregir, y les cambiamos los datos.
Esto lo podemos hacer antes de hacer la primera validación en el programa. Así nos vamos a evitar llegar hasta el paso de la plataforma y volver a repetir. Entonces ya hemos solucionado dos de los primeros errores, estos dos. Ahora vamos a ver. Dígito de verificación no corresponde. Entonces vamos a buscar este NIT. Entonces, como lo tenemos varias veces, en este caso vemos que el dígito de verificación correcto es el 4, pero en el caso de que solamente lo tengamos dos veces, que es el error que tenemos, y no sabemos cuál es el dígito, aquí están los dos errores, ¿qué debemos hacer? Una de las soluciones que se proponen es revisarlo en la DIAN. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nos dirigimos a la página de la DIAN y allí podemos verificar cuál es el código de verificación de este NIT. Entonces bajamos, aquí vamos a encontrar una sección que dice otros servicios y dice consultar estado del root. Como les decía, esto solo lo podemos hacer para verificar el dígito, verificar el número del dígito de verificación. Debemos tener los primeros números correctos. Entonces lo copiamos y le damos a buscar. Él nos va a decir cuál es el nombre de razón social, si se encuentra activo, y el dígito de verificación correcto, que es 4. Aquí lo corregimos. Ahora vamos a revisar los otros errores. Dice tipo de material 311. Como ven, los filtros son bastante útiles. Aquí podemos buscar el número 311, darle buscar como lo prefieran. Para corregir este error debemos dirigirnos a la factura y ver cuál es el material que ingresamos y que no corresponde. En este caso yo lo cambié intencionalmente por el PET, que era el 303. Pero solo para rectificar, el código 311 no existe en este listado. Entonces lo corregimos y quitamos el filtro. Por último, nos dice el campo total debe ser igual a subtotal y IVA. Como vemos, este no nos dice como el validador nuevamente cuál es la línea y la columna que están mal. Nos dice que recuerde cuál es lo correcto del campo. Entonces, para solucionar este problema y no podemos buscar cuál es la suma que está mal, lo que podemos hacer es hacer que el Excel sume automáticamente. Y desplazamos la fórmula. Recuerden que después de hacer esto debemos copiar y pegar los datos, porque si lo dejamos como fórmula no nos va a realizar la validación. Aquí le damos clic en guardar. Para esto es importante, como vieron, yo no cerré el archivo CSV. De esta forma podemos corregir los errores aquí fácilmente. Entonces, como les digo, esto es de paciencia y buscar cada uno de los errores. Y aquí damos clic en volver. Como este archivo no nos va a servir, lo que debemos hacer es borrarlo. Damos clic en el cubito de borrar y lo borramos, porque debemos validar nuevamente el formato y adquirir otra clave de validación. Entonces esta que tenemos acá ya no nos sirve. Entonces nuevamente abrimos el validador. Entonces esa recomendación de los filtros y de revisar las sumas es para evitar hacer este proceso dos veces. De estos errores el más importante es tener claro el dígito de verificación del comprador. Como les decía, este error se evita solicitando el root al comprador. Nuevamente buscamos el archivo CSV.
este archivo que tenemos aquí, SUI, también lo debemos eliminar porque no nos va a servir. Entonces vamos a eliminarlo antes de validar nuevamente, así evitamos confundirnos. Entonces aquí la validación está correcta porque ya habíamos revisado todos los posibles errores. Y tenemos nuevamente nuestra clave de validación. Así que lo que hacemos es repetir el proceso: aseo tarifario, cargue masivo, el plan de cargue, buscamos el archivo, el año y el periodo de cargue. Como ya hemos diligenciado los datos de envío, no debemos hacerlo nuevamente. Podemos dirigirnos directamente al campo de archivos y relacionar el archivo. No hay que volver a hacer el mismo proceso. Aquí copiamos la clave de validación que ya habíamos conseguido. Buscamos el archivo. Recuerden dar clic en todos los archivos y cargamos el punto SUI. Esperamos un momento. Ahora nuevamente damos clic en consolidado parcial y esta es la forma en que debemos visualizar la pantalla cuando todo está correcto. Él nos muestra todos los campos, ahí podemos rectificar nuevamente si tenemos duda de algún valor. Nos va a contar las toneladas y el número de registro. Entonces si deseamos volver a verificar, si no, damos clic en volver. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer el primer cargue ABD, que es base de datos. Damos clic en aceptar. Nuevamente, aquí se hizo el primer cargue, como vemos cambió el estado a sin errores. Y aquí damos la confirmación del cargue a base de datos. Nos aparece cargado a base de datos. Lo último que debemos hacer es nuevamente buscar el formato en plan de cargue 2017 11. Como vemos, ya nuestro archivo está cargado a base de datos. Como este formato necesita anexos, antes de certificar el consolidado debemos cargar los anexos. De todos modos, vamos a hacer la prueba de intentar certificar sin cargar anexos. Como ven, la plataforma no nos deja. Dice que es necesario subir los anexos del documento. Entonces, de cierta forma, la plataforma es bastante segura en ese tipo de errores. Los anexos se deben cargar como un archivo al correo electrónico. Damos clic en anexos, buscamos el archivo, que debe ser preferiblemente en PDF. Si queremos por orden, lo guardamos en la misma carpeta donde hemos guardado el formato de Excel o en otra, como queramos, y cargar el archivo. Esperamos un momento. Ahí ya quedó cargado. Ahora vamos a rectificar. Buscamos el formato nuevamente. Y ahora al dirigirnos a certificar consolidado, si nos aparece la opción de certificar. Entonces damos clic en certificar. Después de certificar, lo último que veremos es la fecha de cargue, la fecha de certificación, la hora, y con esto hemos terminado el cargue de nuestro formato de toneladas aprovechadas.